Volvemos con Foro Médico, estamos en compañía del doctor Daniel Romero, él es urólogo y bueno, hoy estamos conversando sobre el cáncer de próstata. Vamos a continuar hablando de esto en relación a establecer en este segmento una diferencia entre lo que es la hiperplasia prostática, que es lo que decía el doctor, que la mayoría de los hombres pueden tener síntomas de esto y recurrir pensando, entre comillas, que es un cáncer y no es un cáncer, y lo que es un cáncer. Podemos hacer esa diferencia. Así mismo, y es súper importante, Lilian, hacer esa diferencia porque, en primer lugar, como hablamos, la hiperplasia genera síntomas. O sea, cuando una patología benigna, el varón va a tener esos síntomas que hablamos: micción frecuente, levantarse varias veces a la noche, orinar sangre. Y generalmente esos pacientes, cuando llegan a un estadio importante del crecimiento benigno de la glándula, deben ser sometidos a una cirugía, ¿verdad? Entonces, eso no significa, y está muy ahí arraigado, que el paciente piensa que operarse de una hiperplasia prostática benigna hace que el paciente no pueda tener después un cáncer de próstata. Y eso no es así. O sea, esa es una parte súper interesante a explicar bien, ¿verdad? Que el paciente que se operó, que hizo su hiperplasia prostática benigna, se operó, igual debe controlarse como un paciente que no tuvo ninguna patología prostática. O sea, hay controles postquirúrgicos que son fundamentales. Totalmente. Hasta los 75 años se tiene que seguir haciendo su PSA, así como un paciente que no tuvo nada. Claramente el cáncer de próstata tiene una, sobre todo suele aparecer en la periferia de la glándula, o sea, en el borde. Yo siempre pongo como ejemplo una naranja, ¿verdad? Porque la naranja, ponemos como ejemplo que toda la pulpa de la naranja es la hiperplasia prostática benigna. Y justo por el medio de la pulpa pasa la uretra, que es como le llaman los pacientes, el caño por donde orinan, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros, cuando hay una hiperplasia prostática benigna, esta comprime la uretra y el paciente no puede orinar, por eso hay síntomas enseguida. Claro. Entonces nosotros quitamos toda la pulpa y queda la cáscara. Queda libre eso. Queda libre entonces para que el paciente pueda miccionar. Sí. Pero ¿qué pasa? El cáncer generalmente crece en la cáscara, ¿verdad? Y quedaría como un terreno fértil, como para que pueda prosperar un cáncer. Prácticamente sí, pero no. ¿Por qué? Porque no podemos, y eso siempre es la pregunta también que siempre hacen los pacientes, ¿verdad? No quitamos de rutina toda la glándula. ¿Por qué? Porque quitar toda la glándula tiene efectos secundarios, ¿verdad? Que pueden ser, de repente, pueden tener un impacto importante en el paciente, como la continencia urinaria, la potencia sexual. Entonces se reserva la cirugía radical, como la llamamos nosotros, ¿verdad? Que es quitar toda la glándula con las vesículas seminales, para pacientes con cáncer de próstata localizado. En esos casos sacamos toda la glándula. Aparte pero que esos procedimientos se determinan de acuerdo al criterio del médico también, o sea, y al diagnóstico que tenga. Así mismo. O sea, el médico decide qué patología tiene el paciente, ¿verdad? De acuerdo a lo que tenga puntualmente esa persona, y se decide también inclusive el tipo de cirugía que se va a hacer, ¿verdad? Ahora, dentro de la hiperplasia, digamos, ¿el paciente queda también con cierta dificultad en materia de lo que se refiere a su sexualidad, por ejemplo? Es muy infrecuente. Hoy en día, con las técnicas quirúrgicas que disponemos, ¿verdad? Que ya sea la cirugía convencional, la enucleación láser, la resección endoscópica, realmente eso es muy infrecuente. Prácticamente no hay varones que quedan con una disfunción eréctil después de una cirugía de patología benigna de próstata, ¿verdad? Eso es súper importante también recalcar, porque es otro temor de los pacientes, ¿verdad? La disfunción eréctil, y también evidentemente la continencia urinaria, que es otro punto que se podría afectar en los pacientes, sobre todo que se someten a una cirugía radical oncológica de próstata, a diferencia de la cirugía benigna, donde no es frecuente ver eso. Es importante insistir entonces en los controles postquirúrgicos de la hiperplasia prostática. Así mismo. ¿Sí? El hecho de que un paciente se haya operado una hiperplasia prostática benigna no quiere decir que se pueda ir a su casa tranquilo y no tener cáncer de próstata. O sea, ese paciente se tiene que controlar igual que otro paciente que está en el grupo etario de riesgo de poder tener la enfermedad. Hablamos de casos realmente bastante complicados que llegan al Instituto de Previsión Social. Me decía usted que ¿cuántos pacientes prácticamente están atendiendo ustedes
con cáncer de próstata? Y anualmente tenemos aproximadamente 600 consultas por cáncer de próstata, de nuevos casos, ¿verdad? Han aumentado gracias también a las Sí. campañas. Y realmente, así como hablamos, hoy en día seguimos teniendo un número alto, yo creo, de casos de muerte. ¿Por qué? Porque tiene un impacto también la detección, ¿verdad? Antes muchísimos pacientes morían aparentemente por otras causas y probablemente morían por cáncer de próstata, ¿verdad? Y sí podemos decir que son datos súper alentadores, que yo estoy en el instituto hace aproximadamente 20 años, ¿verdad? Cuando empezamos, hace 20 años se curaban 10 o 20 por año y hoy se curan aproximadamente 150. O sea, realmente ese es un número importante que nos alienta a nosotros y vemos que tiene un efecto positivo, ¿verdad? Y realmente nos llena de satisfacción de pasar en todo ese tiempo de curar 10, 20 pacientes a curar 150, es un número súper importante, ¿verdad? En los casos de que son quirúrgicos y que se extrae totalmente, digamos, el tumor o completa la próstata, ¿puede tener recidida en algún otro órgano, doctor, con el tiempo? Sí, puede tener, ¿verdad? De hecho, se habla dependiendo, porque realmente hay de repente algunas patologías, algunos tipos de cáncer de próstata que son más agresivos, ¿verdad? Dependiendo del score, le llamamos nosotros, y el grado histológico que tiene el tumor. De repente un tumor que pareciera estar localizado en la próstata podría tener eventualmente células esparcidas por el cuerpo que después desarrollan nuevamente la enfermedad. Pero no es alto ese porcentaje. No. Y generalmente si es que el paciente tiene un estadio bajo, un estadio 1 o 2, la mayoría, como te digo, un 85% se cura de la enfermedad. Se cura de la enfermedad. Exacto. ¿Podríamos hablar de los grupos de riesgo en el sentido de que quiénes son los que tienen que insistir más con los controles y a partir de qué edad? Y fundamentalmente, como hablamos, los pacientes con antecedentes familiares de primer grado, padre, abuelo, hermano, con antecedentes de cáncer de próstata, a partir de los 40 años, y los afroamericanos. O sea, esos son datos súper importantes. 40 años si hay antecedentes familiares y si somos descendientes afroamericanos, 50 años para la población en general. Si no tenemos antecedentes familiares, si no hay padre, abuelo, hermano, no somos descendientes afroamericanos, a partir de los 50 años, una vez al año. Porque la gran ventaja que nos da el cáncer de próstata es que si aparece, la evolución no es rápida, No es rápido. como otros tumores. Entonces, Por eso que si aparece tarde no es tanto el problema. Así mismo. ¿No? Por eso si aparece el cáncer Sí. después de los 75, 80 años, no nos va a matar el cáncer. Probablemente vamos a morir de otras causas con nuestro cáncer y no por nuestro cáncer. Una persona puede morir con un cáncer que no ha sido diagnosticado también, me imagino. Si Sí. muere a los 80, nunca se diagnosticó y fue asintomático también durante ese tiempo. Así mismo, según los estudios, ¿verdad? Si todos los varones vivimos más de 80 años, todos vamos a tener cáncer. Todos sí o sí van a tener. Totalmente. Probablemente todos. Exacto. Aunque sea un foco de cáncer de próstata. Y gracias a Dios, ¿verdad? A esa edad no se va a desarrollar la enfermedad como para que nos pueda generar un daño o nos mate. Puede morir de otra cosa. No así en el paciente joven, por eso buscamos en población joven. Joven. Porque en el joven, aparte de que tiene mucho tiempo de evolucionar, generalmente la enfermedad es más agresiva. Otro corte, doctor, ¿me permite? Cortísimo, cortísimo le prometo, y volvemos con la parte final del programa. Ya volvemos.